Sean bienvenidos a nuestra segunda sesión del curso Revit Arquitectura. El día de hoy voy a estar respondiendo varias preguntas que me hicieron dentro de la plataforma. Vamos a tocar temas relacionados a la instalación de las librerías, en caso de que las mismas no se hayan instalado en el proceso de descarga del software. Les voy a mostrar cuál es el enlace y para los que ya la descargaron y no lo visualicen en el programa, les voy a mostrar la ubicación de la carpeta. También vamos a hablar de las restricciones superiores e inferiores de elementos como muros y columnas. También vamos a revisar la visibilidad y gráficos de las planimetrías de los volúmenes 3D, los rangos de vista y también vamos a revisar las configuraciones de los muros. Voy a proceder a compartir pantalla con ustedes para que puedan visualizar la interfaz de Revit. Compartir. Y voy a desactivar mi video. Ok. Dentro de la ficha superior me voy a ubicar en el apartado de Insert y voy a hacer clic en Load Family. Vamos a esperar a que cargue. Y, ok, aquí está la carpeta. Esta es la ventana flotante que aparece cuando vamos a cargar una familia. Usualmente puede suceder que la misma se abra en el apartado de Generic. Aquí ustedes despliegan el menú y seleccionan la carpeta correspondiente a Libraries, que se encuentra en la zona superior. Por acá vamos a seleccionar la carpeta US Metric y encontramos todos los elementos correspondientes a aquellos que vamos a utilizar dentro del programa: puertas, ventanas, elementos estructurales, columnas, etc. Este procedimiento lo van a repetir conforme vayan abriendo las diferentes categorías de abrir familia. Ahora, si a ustedes no se les instaló esta carpeta, les voy a mostrar la pantalla de... Les voy a mostrar internet, ¿ok? Yo les envié por la mensajería este mensaje. Buenos días, estimados participantes, en el cual les indico el enlace para acceder a la página de Autodesk para que descarguen las librerías directamente. Este enlace los va a redireccionar a esta página en donde van a descargar el contenido de Revit. Dependiendo de la versión que ustedes estén utilizando, van a trabajar con la correspondiente que aparezca dentro de esta lista. Yo, por ejemplo, ya tengo cargada la página para Revit 2020 y entro a la división. Por acá vamos a buscar la carpeta US Metric, la cual se encuentra al final. Revit 2020 USA Metric Libraries. Ustedes descargan este archivo, esperan a que se bajen sus computadoras y lo ejecutan. Él se va a instalar automáticamente dentro de Revit. ¿Ok? Voy a dejar de compartir pantalla y voy a regresar a Revit. Ok, perfecto. Ahora, la opción de Load Family que yo utilicé desde el apartado de Insert funciona para cargar cualquier familia dentro del programa. Utilizarían particularmente esta opción para cargar las puertas del curtain wall, ya que esos elementos no se pueden cargar por medio de la ficha Arquitectura Doors. Si ustedes hacen clic aquí en Doors, Load Family, entran a US Metric y buscan en el apartado de puertas los elementos de curtain wall y los seleccionan y hacen clic en abrir, fíjense que él nos va a generar allí un error. Vamos a esperar a que cargue. Aquí está, algunas de las familias que seleccionaste no pudieron ser cargadas. Debes escoger archivos de familia de la categoría de puertas. ¿Ok? Eso sucede particularmente con estos elementos, los cuales, repito, se deben cargar por la ficha de Insert Load Family. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de las restricciones de base y de tope para los muros, columnas, etc. Voy a ir a la ficha de arquitectura, en el apartado de Wall, voy a seleccionar la categoría correspondiente, voy a desplegar mi menú de propiedades y fíjense que por acá tenemos algunos modelos ya generados. Cuando nosotros abrimos un archivo por primera vez van a aparecer muchos más elementos. Ya este archivo está purgado. Yo puedo seleccionar cualquiera de ellos y genero mi muro. Cuando yo lo selecciono dentro de la ficha de propiedades, van a aparecer dos elementos de suma importancia para poder manipular estas piezas: el Base Constraint y el Top Constraint.
Voy a colocarme en una elevación sur y me voy a acercar presionando ZA. ¿Ok? Level 1, vamos a seleccionar el muro, WT para compartir pantallas. Aquí lo tenemos. Fíjense que este elemento ya posee la propiedad de Base Constraint asignada. Esto sucede porque yo lo dibujé desde el plano de nivel 1. Sin embargo, si yo no especifico una altura, una restricción de tope, tengo la posibilidad de aplicar la altura que yo prefiera para ese elemento, lo cual correspondería a la categoría Unconnected. Fíjense que la casilla inferior se activa y me permite decirle al programa, por ejemplo, que este muro va a tener una altura de 5 metros. Sin embargo, este elemento no se encuentra afiliado en su zona superior a ninguna de las elevaciones que nosotros hayamos creado anteriormente, porque es importante que nosotros afiliemos la restricción superior a un nivel. Voy a seleccionar al nivel 2. Esto nos va a permitir que si nosotros modificamos la altura, por ejemplo, del nivel 2, el muro también se va a ver afectado por esa transformación, por lo que no vamos a tener que seleccionar cada pieza de forma individual y cambiar la altura de dicho elemento. Sin embargo, si nosotros quisiéramos trabajar algún tipo de desfase, sea en la zona inferior o en la zona superior de dicho elemento, se puede asignar manteniendo la restricción del muro. Eso lo vamos a modificar igualmente en la ficha de propiedades en el apartado de Top Offset o Base Offset, dependiendo de la situación. Por ejemplo, supongamos que yo necesito que este muro esté afiliado a mi nivel 2, pero va a tener un desfase de altura de 1 metro. El elemento sigue afiliado al nivel 2, pero posee un desfase en su altura. ¿Ok? Esta información es válida también para las columnas, específicamente dentro de sus proyectos del que están desarrollando para la actividad número 2. Deben generar columnas en una zona de la casa hasta la planta techo y de igual forma en la zona del garage la deben generar hasta el nivel 1. En ese caso ustedes podrían generar sus muros y sus columnas afiliadas al nivel número 1, pueden aplicar una restricción de menos 15 centímetros, que es lo que estila la planimetría, pero las columnas las pueden trabajar, por ejemplo, hasta el nivel 1 y luego ese elemento lo pueden copiar en su nivel, en el nivel superior. ¿Por qué haríamos esto? Para poder modificar, por ejemplo, alguna tipología de columna que se encuentre en el nivel superior a un elemento circular. Por ejemplo, voy a borrar este muro, voy a ubicarme en la ficha de arquitectura, columna, voy a cargar una nueva familia, voy a regresar un paso y voy a buscar columnas estructurales, concreto, square, open. Este elemento lo voy a construir por altura, es decir, desde la planta baja hasta el nivel 1, y va a tener una restricción superior al nivel 2. La voy a ubicar y allí la visualizo. ¿Ok? Fíjense que este elemento es el que estamos visualizando en pantalla. Lo trabajamos en planta baja de un modelo y si lo necesitamos en la planta superior de otro tipo, lo vamos a copiar utilizando las herramientas de Clipboard, copiar, y en el apartado de Paste, cuando yo despliego mi menú, tengo múltiples formas de copiado. La primera significa copiar simple control V, es decir, el elemento va a quedar afiliado al mouse y lo vamos a tener que ubicar de forma manual, pero no es precisa esta opción. La segunda categoría corresponde a alineado a los niveles seleccionados. Esta opción nos va a permitir elegir a partir de una ventana flotante en donde se muestran todos nuestros niveles, en cuál de ellos queremos colocar dicho elemento. Por ejemplo, en el nivel número 2 y OK. Disculpen, me equivoqué, voy a seleccionarlo, voy a volver a copiarlo, alineado a niveles seleccionados y lo voy a copiar a Roof. Y él se ubica automáticamente en el sitio. Otra forma para copiar este elemento corresponde a alineado al nivel seleccionado. Esta opción nos va a permitir utilizar el mouse para seleccionar en qué nivel queremos específicamente ubicar esa pieza. Yo hago clic en mi elevación y fíjense que allí copié mi pieza. De esta forma yo puedo desplegar mi menú de propiedades y seleccionar cualquier otro tipo que necesite dentro de mi proyecto. Y allí tengo
ambas categorías cargadas, ¿ok? Eso va a depender, por supuesto, del caso con el que ustedes estén trabajando específicamente. Ahora, si ustedes quisieran trabajar con las configuraciones del muro, voy a seleccionarla, voy a crear una pieza por acá, voy a cerrar la elevación, ya no me hace falta, y voy a seleccionar el muro. Dentro de las propiedades de edición de tipo, voy a tener una categoría que se llama, con un parámetro que se llama construcción estructura. En este apartado, en edición, podemos modificar la estructura y los acabados del muro. Es muy importante que recuerden que antes de empezar a modificar esta pieza, ¿okay?, esta familia, deben duplicar el modelo. Hago clic en Duplicate, cambio el nombre a este elemento, lo voy a llamar prueba. ¿Ok? Teniéndolo duplicado, puedo acceder a la opción de edición de estructura y por aquí tengo todas las propiedades. ¿Ok? Podemos activar en el botón inferior izquierdo la opción de Preview para poder visualizar las capas con las cuales estamos trabajando. En este caso, él me está mostrando automáticamente una vista de planta. Yo puedo cambiarlo a una vista de sección y acercarme para poder visualizar mejor el elemento. Del lado derecho tenemos las capas del muro. Estos elementos se clasifican por función, material y grosor principalmente. En el apartado de función, yo voy a ver, cuando despliego cualquiera de estas categorías, de estas capas, 6 elementos en mi lista: estructura, sustrato, cámara de aire, acabado 1 y acabado 2. Dependiendo de lo que ustedes estén trabajando, elegirán un tipo u otro. El core boundary corresponde al corazón del muro, es decir, esta zona gris que están visualizando en pantalla, y correspondería específicamente al área estructural, sea elementos metálicos, sea ladrillo, etcétera. Esta pieza en estructura la vamos a manejar Structure 1, categoría 1. Pueden aplicar el material que ustedes prefieran, ¿ok? Y deben colocar un grosor. Es muy importante que todas las capas que ustedes generen posean un grosor. La única capa que les va a permitir mantener un grosor de 0 corresponde a la cámara de aire. ¿Ok? En este sentido, ustedes pueden manipular los elementos como ustedes prefieran. Fíjense que allí cambió el grosor interno. Si necesitan saber el grosor total de la pieza, en la zona superior tienen un apartado que se llama Total Thickness, 0,17. Y por aquí podemos manipular los acabados del elemento. Fíjense cómo se van manipulando las piezas en el visor. Ahora, ¿cómo sabemos cuáles corresponden a cada elemento dentro de este visor? Fíjense que tenemos en la zona superior un texto que me indica que los elementos cercanos a la zona superior corresponden a la cara exterior y aquellos en la zona inferior a la cara interior, es decir, a la cara interna del muro y a la cara externa correspondientemente. ¿Ok? Vamos a hacer clic luego en insertar para generar una nueva capa. En el caso de que sea necesario, hacemos clic en Insert y se crea automáticamente una pieza. Nosotros podemos ubicarla en una zona superior o inferior, dependiendo el caso, ¿ok? Y cambiamos la estructura aplicando un grosor, ¿ok? Fíjense que allí se van agregando los elementos. Si necesitan eliminar alguna capa que hayan creado, simplemente la seleccionan y hacen clic en la opción de Delete. Hacemos clic en OK. OK para guardar el archivo y automáticamente el elemento que se encuentre seleccionado dentro del modelado 3D, dentro del modelado, se aplicará esta familia que hayamos seleccionado. Si ya tienen elementos construidos con anterioridad, no hace falta que los borren y los vuelvan a dibujar. Ustedes pueden seleccionar cualquiera de ellos que sea diferente a la familia que ya crearon, presionan botón derecho del mouse, se ubican en el apartado de seleccionar todas las instancias y tienen dos opciones. La primera, visible en la vista, y la segunda, en el proyecto entero. Visible en la vista va a seleccionar solamente aquellas familias que sean similares que se encuentren dentro de nivel 1. ¿Okay? Esto aplica tanto para las plantas como para las elevaciones, cortes o vistas 3D. Aquí simplemente tienen que ser un poco cautelosos con respecto a cuál de las dos opciones ustedes van a trabajar. ¿Ok? Fíjense que yo puedo acercarme por aquí, seleccionar este muro, botón derecho, seleccionar todas las instancias visibles en la vista.
teniendo sus elementos activos, me ubico en mi apartado de propiedades y selecciono el muro que yo creé con anterioridad. Y esos elementos se van a adaptar automáticamente. ¿Ok? Ahora, dentro de la ficha de View, nosotros tenemos una opción que se llama visibilidad y gráficos. Este elemento también lo ubicamos dentro de la ficha de propiedades en el apartado de Graphics, visibilidad y gráficos. Yo hago clic en Edit y va a aparecer esta ventana flotante, la cual me va a permitir manipular los elementos que se están visualizando activamente en esa escena. Es decir, cuando ustedes realicen alguna manipulación en cualquiera de estas categorías, solamente se van a visualizar en la planta baja. Por acá tenemos categorías de modelo que corresponden a todos los elementos arquitectónicos y estructurales. Fíjense que tenemos puertas, tenemos suelos, mobiliarios, masas, etcétera. Tenemos categorías de anotación que corresponden, por ejemplo, a las elevaciones, a las etiquetas de las puertas. Tenemos también categorías importadas, que aquí es donde aparecería la lista de la topografía en formato DWG cuando ustedes la carguen a partir de la semana que viene. ¿Ok? Pero estas son principalmente las tres con las que vamos a trabajar en el curso. Si yo quisiera mostrar, por ejemplo, en mi planta baja, los muros en un tono azul o negro, me ubicaría en el apartado de visibilidad y gráficos y dentro de mi lista yo buscaría la categoría de walls. ¿Ok? Tenemos dos propiedades, proyección de superficie y corte. En Projection Surface tenemos líneas, patrones y transparencias. En cortes tenemos solamente líneas y patrones. Dependiendo del plano, ¿okay?, que ustedes estén trabajando, sea corte o sea una planta, ustedes deberán seleccionar la categoría correspondiente. En este caso, como nos estamos ubicando en una planta, deberíamos trabajar con la categoría de corte, porque recuerden que estamos haciendo una sección desde la planta, desde el nivel 0 a 1,20 m de altura. En este caso, dentro de la categoría de cortes, me ubicarían patrones y en la opción correspondiente a Override, seleccionaría el patrón o el hatch con el color con el que quiero trabajar. Este elemento lo vamos a trabajar en el foreground, es decir, en la zona frontal. Voy a establecer un patrón de color sólido. Fíjense que tenemos también otros hatch dentro de esta lista, dependiendo de lo que estemos trabajando. Voy a seleccionar Solid Fill y en color voy a seleccionar, por ejemplo, negro. OK, OK. Puedo hacer clic en aplicar antes de hacer clic en OK para poder visualizar los cambios y fíjense que allí tenemos nuestra transformación. ¿Ok? Me voy a acercar un poco por acá. Perfecto. Ahora, también tenemos un elemento dentro de la ficha de propiedades que se llama View Range o rango de vista. ¿Cuál es la diferencia principal entre estos dos elementos? El View Range maneja las propiedades de visibilidad por altura, es decir, yo puedo seleccionarlo, aquí está, voy a activar el show, la muestra de elementos, y fíjense que por acá tenemos rangos primarios y profundidad de vista. En los rangos primarios encontramos la altura de tope, es decir, a 2,30 m, la altura a la cual se visualizamos los elementos de cielo raso, el plano de corte que corresponde a floor plans a 1,20 m de altura y el fondo que corresponde a altura 0 metros. De igual forma, la profundidad la estamos manejando en 0. Estos parámetros vienen configurados automáticamente para cada una de las plantas, de las planimetrías con las cuales estemos trabajando. Y no deberían modificarse salvo en situaciones muy precisas. Por ejemplo, si ustedes ubican una ventana a una altura que supera la región de corte de 1,20 m, por ejemplo, voy a cargar aquí Windows, voy a seleccionar esta pieza, la voy a ubicar, ¿okay? La estamos visualizando porque está a 1,20 m. Yo la selecciono y en la altura me voy a ubicar en una elevación para que lo podamos ver mejor. Elevación sur. ZA para centrar los objetos y me voy a acercar. Este elemento lo voy a ubicar a una altura de 1,30 m, por ejemplo, y voy a regresar a mi planta.
Un poquito más alto, vamos a cambiarlo a 1,50 m, 1,5, enter. Ok, ahí está. Si nosotros quisiéramos visualizarlo desde la planta baja, utilizaríamos, por ejemplo, la opción de View, Plan Region o región del plano, la cual me va a permitir visualizar elementos a una altura distinta. Voy a utilizar la herramienta de rectángulo y voy a generar el área de visualización. Esta pieza no debería ser muy grande porque recuerden que todos los elementos, toda esta área interna va a cambiar su altura. Voy a hacer clic en Finish y antes de salir voy a entrar en la opción de View Range, que corresponde a la misma que se encuentra en Propiedades, pero específicamente para este dibujo. Fíjense que son las mismas propiedades que habíamos visto anteriormente, pero en este caso voy a cambiar el plano de corte a 1,50 m. Aplicar, y de esa forma yo puedo visualizar los elementos correspondientes. También es importante que recuerden que este dibujo, este elemento, se debe ocultar en el plano, ya que si no se puede visualizar en la hoja impresa. ¿Cómo lo podemos ocultar? Seleccionándolo y ubicándonos en el apartado de Hide in View. Hacemos clic en la opción de Hide Elements, en este caso, y el elemento desaparece. Si quisiéramos modificar por algún motivo la altura de ese rango de vista, deberíamos ubicarnos en la opción inferior en la pantalla del plano, en donde dice Reveal Hidden Elements. Voy a seleccionar el área de recorte y fíjense que tenemos dos opciones. O revelamos el elemento y lo seleccionamos nuevamente y cambiamos la región, o también lo podemos editar dentro de esta opción de elementos ocultos en la opción de View Range. Modificaríamos la región de corte en caso de que fuera necesario, hacemos clic en OK y salimos de la opción sin necesidad de revelar el objeto y volverlo a ocultar. Esas serían las principales utilidades que visualizaríamos para estos dos elementos, tanto visibilidad y gráficos como la opción de View Range. Con respecto a la visualización de elementos en la planta, tenemos otra opción que se llama Range Base Level. Este elemento lo utilizaríamos para visualizar piezas o elementos arquitectónicos que se ubican en plantas distintas a las con las que estamos trabajando. Por ejemplo, supongamos que quisiéramos visualizar los elementos de la planta alta. Yo me ubicaría en Range Base Level, donde dice None, despliego mi menú y selecciono el plano que yo quiero visualizar en la vista activa. En este caso, Level 2. Fíjense que se activan las otras dos opciones, pero antes de modificarlas, cuando yo saco el mouse de la ficha de propiedades, voy a ver en un tono gris todos los elementos que se encuentran ubicados en la planta 2. ¿Okay? Los mismos se pueden utilizar como piezas de referencia para alinear, por ejemplo, dentro de la ficha de modificación yo puedo establecer Align y seleccionar, por ejemplo, este muro que corresponde al nivel 2 y alinear esta pieza. ¿Okay? Dentro de la ficha de propiedades tenemos el top, la vista superior, unbounded, y tenemos la orientación de la vista, es decir, queremos que estos elementos miren hacia abajo o miren hacia arriba. De igual forma, como les había comentado anteriormente, con respecto a la opción de View Range, es importante que recuerden desactivar esta opción de rango de vista del plano nivel 2 a None, ya que si no, el mismo se puede visualizar en la hoja de impresión. ¿Ok? De igual forma, quisiera hacer una acotación con respecto a las cotas temporales. Cuando ustedes seleccionan cualquier elemento dentro de Revit, aparecen estos elementos que se denominan cotas temporales. Ellos se componen de la dimensión y los pinzamientos, los cuales me van a permitir establecer una nueva ubicación del punto con respecto a la pieza que yo he seleccionado para modificar su ubicación. Por ejemplo, si yo selecciono este punto y digamos que quiero que él me tome la medida desde esta línea, simplemente lo arrastro, espero a que aparezca esa línea marcada en azul, la suelto y él va a modificar automáticamente la cota temporal. Esto me va a permitir introducir el número de la distancia para poder cambiar esa pieza. Ahora, si a ustedes les aparecen las cotas temporales ubicadas automáticamente en el centro del muro, lo pueden cambiar dentro de la ficha de Manage o Gestión en el apartado de configuraciones adicionales.
Ustedes despliegan aquí su menú y se ubican en el apartado de dimensiones temporales. Por acá aparecen las configuraciones para esas piezas. Con respecto a las paredes, tenemos la opción de Center Lines o líneas en el centro de la pared. Tenemos las caras de dicha pared y el centro y las caras del core. Recuerden que este core corresponde al corazón del muro que habíamos visto anteriormente en la edición de la estructura. También tenemos la opción para configurar las puertas y ventanas de igual forma para las líneas centrales o las aberturas. Voy a seleccionar Faces, hago clic en OK y de esa forma podemos modificar nuestras cotas temporales. ¿Ok? Vamos a ubicarnos en la zona superior, en el apartado del Project Browser. Puede suceder que en algún momento a ustedes no les aparezca el plano de Site. Site corresponde a emplazamiento y es donde ustedes van a dibujar la topografía, la grilla, etcétera, los patrones, las subdivisiones de la región en Mason and Site, las líneas de propiedad, etcétera. Si a ustedes no les aparece este plano, lo podemos generar de una forma muy sencilla. Ustedes se van a ubicar en el plano de planta baja y van a duplicar esta pieza. Hacen clic en botón derecho del mouse, Duplicate View, y tenemos tres categorías: duplicado simple, duplicado con detalle y duplicado como dependiente. Vamos a establecer la primera, duplicado simple, ¿ok? Fíjense que por acá tenemos una diferencia entre la planta original y la planta del duplicado. Si nosotros establecemos esa primera categoría, solamente vamos a visualizar los elementos arquitectónicos. Las etiquetas en este caso se encuentran ocultas. Si quisiéramos también visualizar las etiquetas, deberíamos duplicarlo con un elemento detallado para que él copie fielmente todos los objetos. A partir de esta vista, seleccionamos botón derecho del mouse sobre el título del plano, renombramos, yo le voy a colocar emplazamiento para que no me genere ningún error con el site, ¿ok? Pero ambos van a significar exactamente lo mismo. Y vuelvo a hacer clic en botón derecho del mouse y vamos a trabajar con las propiedades de plantilla. Hago clic en Apply Template. Y por acá del lado izquierdo vamos a ver elementos que ya se encuentran creados dentro del programa. Vamos a seleccionar la opción de Site Plan y hacemos clic en OK. De esta forma, él automáticamente va a tomar dicha información y la va a adaptar a ese plano esto es en caso de que ustedes no tengan la vista de Site. Principalmente, ¿cuál es la diferencia entre esos elementos? Que cuando entramos en el apartado del View Range, fíjense que los valores son mucho mayores a la vista de planta baja. Por eso vemos todos los elementos desde la planta de sitio. Voy a cancelar este procedimiento. Voy a dejar de compartir pantalla en este momento. Y voy a activar mi video. Perfecto. Les recuerdo que tienen pendiente la entrega de las actividades 1 y 2. Ya vi que varios de ustedes hicieron entrega de las mismas dentro de la plataforma. Los voy a revisar durante el fin de semana. Les recuerdo que para la actividad número 2 deben entregar el archivo comprimido en formato zip o RAR para que yo lo pueda descargar y de esa forma evaluar. ¿Okay? Les recuerdo que si tienen cualquier pregunta durante el fin de semana pueden hacerla por medio de la mensajería privada o el chat del grupo de la plataforma. Y si tienen algún problema, alguna inquietud con respecto a la visualización de los módulos, a la carga de archivos dentro de la plataforma, se pueden poner en contacto con soporte de aula. Nuestra próxima sesión se va a llevar a cabo el día lunes 18 de mayo a las 8:30 de la noche y la fecha de entrega límite para las dos actividades corresponde de igual forma para el lunes hasta las 10 de la mañana. Sin más que agregar, me despido de ustedes y nos vemos en nuestra próxima sesión del curso. Que pasen feliz noche y hasta luego.